Lección 1. Gestión sostenible de residuos. Hola Anna, ¿has oído hablar de alguna forma eficaz de gestionar los residuos de forma sostenible? Hola John, sí, hay varias estrategias que podemos adoptar para reducir los residuos. Es genial escuchar eso. La reducción de residuos es crucial para la conservación del medio ambiente. Absolutamente. Un paso importante es practicar el reciclaje con regularidad. El reciclaje ayuda a desviar los residuos de los vertederos y promueve la conservación de los recursos. Otro aspecto clave es minimizar los artículos de un solo uso, como bolsas de plástico y pajitas. El uso de alternativas reutilizables es una forma sencilla pero impactante de reducir los residuos. También es importante compostar los desechos orgánicos en lugar de tirarlos a la basura. El compostaje permite que los materiales orgánicos se descompongan de forma natural y enriquezcan el suelo. Eso es correcto. Es una excelente manera de reducir las emisiones de metano de los vertederos. ¿Existen pautas específicas para un compostaje eficaz? Sí, es importante equilibrar la proporción de materiales verdes y marrones en la pila de abono. Los materiales verdes incluyen restos de fruta y recortes de césped, mientras que los materiales marrones incluyen hojas y ramitas, ¿verdad? Eso es correcto. Lograr un buen equilibrio asegura una descomposición adecuada. Es bueno conocer los conceptos básicos del compostaje. ¿Qué más podemos hacer para gestionar los residuos de forma sostenible? Otro enfoque es practicar un consumo consciente y evitar compras innecesarias. El consumo consciente ayuda a reducir la cantidad de residuos generados en primer lugar. Absolutamente. Es importante tener en cuenta la vida útil y el impacto ambiental de los productos que compramos. Ese es un gran argumento. Tomar decisiones conscientes puede marcar una gran diferencia. También es importante apoyar a las empresas que priorizan la sostenibilidad y la reducción de residuos. Al apoyar a las empresas ecológicas, fomentamos un mercado más sostenible. Eso es correcto. Nuestras decisiones como consumidores tienen el poder de impulsar un cambio positivo. Es inspirador ver cómo las pequeñas acciones pueden contribuir a un futuro más sostenible. De hecho, cada esfuerzo cuenta cuando se trata de la gestión y conservación de residuos. Gracias por compartir estas valiosas ideas, Anna. Son prácticas e impactantes. De nada, John. Sigamos creando conciencia y tomando medidas para un planeta más verde. Por supuesto, Anna. Juntos, podemos marcar la diferencia en la gestión sostenible de los residuos. Salud por eso, John. Luchemos por un futuro más limpio y sostenible. Salud de verdad. Por la gestión sostenible de los residuos y por un planeta más sano para todos. Lección 2. Promover la energía renovable. Hola Anna, ¿has estado siguiendo los avances en energía renovable? Hola John, sí, la energía renovable es crucial para un futuro sostenible. Eso es correcto. ¿Cuáles son algunas fuentes de energía renovable que le parecen interesantes? La energía solar es particularmente fascinante.
Aprovecha la energía del sol. La energía solar es abundante y limpia, lo que la convierte en una alternativa prometedora a los combustibles fósiles. Absolutamente. Es importante promover la energía solar como fuente de energía viable. ¿Se te ocurre alguna ventaja específica de la energía solar? La energía solar es renovable, lo que significa que no se agotará como los combustibles fósiles. Esa es una ventaja importante. Necesitamos fuentes de energía sostenibles a largo plazo. Los paneles solares también se pueden instalar en los tejados, utilizando el espacio disponible. Eso es práctico. Permite a las personas y a las comunidades generar su propia electricidad. Otra fuente de energía renovable interesante es la energía eólica. La energía eólica se ha aprovechado durante siglos, pero ahora es cada vez más avanzada. Las turbinas eólicas pueden generar electricidad al aprovechar la energía del viento. Eso es impresionante. Es fantástico ver que la energía eólica se utiliza a mayor escala. Se están construyendo parques eólicos en áreas con patrones de viento fuertes y consistentes. Es emocionante presenciar el crecimiento de la energía eólica como solución sostenible. Otra fuente de energía renovable que vale la pena mencionar es la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica utiliza agua corriente para generar electricidad, ¿verdad? Sí, se puede generar a partir de ríos, presas o incluso mareas oceánicas. La energía hidroeléctrica se ha utilizado durante mucho tiempo y es una fuente confiable de energía. De hecho, es una opción limpia y renovable para generar electricidad. Es alentador ver el cambio hacia fuentes de energía renovables. Absolutamente. Invertir en energía renovable es invertir en un futuro sostenible. Gracias por compartir estas ideas, Anna. Es importante crear conciencia sobre la energía renovable. De nada, John. Sigamos promoviendo y apoyando las iniciativas de energía renovable. Definitivamente, Anna. Juntos, podemos tener un impacto positivo en nuestro medio ambiente. Hagamos correr la voz sobre los beneficios de la energía renovable e inspiremos a otros a tomar medidas. Gracias por eso, Anna. Brindemos por un futuro impulsado por energía limpia y sostenible. Salud, John. Trabajemos por un mañana más verde y brillante. Absolutamente. Adoptemos la energía renovable y creemos un mundo sostenible para las generaciones venideras. Lección 3. El arte de la fotografía. Hola Anna, he oído que te gusta la fotografía. ¿Qué tipo de sujetos te gusta capturar? Hola John, me parece fascinante capturar paisajes y escenas de la naturaleza. Los paisajes pueden ser impresionantes. ¿Tienes algún lugar favorito? Me encanta ir a las montañas o cerca de cuerpos de agua para capturar paisajes serenos. Eso suena increíble. La naturaleza tiene mucha belleza que ofrecer. Lo hace. También disfruto fotografiando personas y capturando sus emociones.
La fotografía de personas puede ser muy expresiva. ¿Cómo lo abordas? Intento capturar momentos sinceros que reflejen sus verdaderas personalidades. Las fotos espontáneas suelen tener una sensación natural y genuina. Sí, se trata de capturar la esencia de una persona en ese momento en particular. Eso suena desafiante pero gratificante. ¿Algún otro tema que te guste fotografiar? La arquitectura es otra área que me parece intrigante. La fotografía arquitectónica puede mostrar diseños y estructuras únicos. Exactamente, me encanta capturar los detalles intrincados y los juegos de luces y sombras. Es interesante cómo la fotografía nos permite apreciar la belleza de diferentes temas. Absolutamente. Nos ayuda a ver el mundo desde una perspectiva diferente. ¿Qué equipo utilizas para tus fotografías? Tengo una cámara reflex digital con diferentes lentes para adaptarse a diferentes situaciones. Contar con el equipo adecuado puede mejorar la calidad de sus fotografías. Sí, pero también es importante centrarse en la composición y la narración. La composición desempeña un papel importante en la creación de imágenes visualmente atractivas. Lo hace. Ayuda a guiar la mirada del espectador y a evocar emociones. ¿Tienes algún consejo para alguien que se inicia en la fotografía? La práctica es clave. Experimenta con diferentes temas y técnicas. Es un buen consejo. Cuanto más practiques, mejor serás. Y no tengas miedo de probar cosas nuevas y superar tus límites creativos. Es una buena forma de pensar. Todo tiene que ver con el aprendizaje y el crecimiento continuos. La fotografía es una forma maravillosa de expresar la creatividad y capturar momentos. Realmente lo es. Gracias por compartir tu pasión por la fotografía, Anna. De nada, John. Espero que inspire a otros a explorar el arte de la fotografía. Animemos a otros a que cojan una cámara y empiecen a capturar sus propias perspectivas únicas. Por supuesto, John. Celebremos la belleza de la fotografía y las historias que puede contar. Gracias por eso, Anna. Brindemos por el arte de la fotografía y los momentos que inmortaliza. Salud, John. Sigamos capturando el mundo a través de nuestros lentes y compartamos nuestra visión con los demás. Definitivamente, Anna. Sigamos inspirando y dejándonos inspirar por el arte de la fotografía. Lección 4. Accesorios esenciales. Hola Anna, acabo de comprar una tableta nueva y estoy buscando un protector. ¿Tienes alguna recomendación? Hola John, recientemente también compré un protector para mi tableta. ¿Te puedo ayudar con eso? Sería estupendo. Quiero mantener mi tableta a salvo de arañazos y caídas accidentales. Lo entiendo. Un buen protector puede brindar la protección necesaria. ¿Qué tipo de protector compraste para tu tablet? He optado por un protector de cristal templado. Ofrece durabilidad y transparencia.
Parece una buena opción. Quiero mantener la claridad de la pantalla. Definitivamente. Los protectores de vidrio templado son conocidos por mantener la calidad de la pantalla. Además de un protector, ¿hay algún otro accesorio que recomiendes? Sí, una funda para tableta puede proporcionar una protección general y añadir un toque elegante. Esa es una buena idea. Un estuche también puede evitar que se dañe el cuerpo de la tableta. Siempre es mejor prevenir que curar cuando se trata de proteger los dispositivos electrónicos. Absolutamente. Añadiré una funda para tableta a mi lista de accesorios esenciales. Otro accesorio útil es un lápiz óptico. Puede mejorar la precisión y el control. Esto puede resultar útil, especialmente para tareas que requieren una entrada precisa. Sí, un lápiz capacitivo es ideal para dibujar, tomar notas o incluso para jugar. Definitivamente también consideraré la posibilidad de comprar un lápiz óptico. Suena versátil. Por último, un soporte para tableta puede ser útil para ver con manos libres o hacer videollamadas. Es una buena sugerencia. Haría que fuera más cómodo usar la tableta. De hecho, un soporte puede proporcionar un mejor ángulo de visión y reducir la tensión en las manos. Gracias por estas recomendaciones, Anna. Haré una lista de estos accesorios. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Contar con los accesorios adecuados puede mejorar tu experiencia con la tableta. Absolutamente. Es importante proteger y aprovechar al máximo nuestros dispositivos. Asegurémonos de que tenemos todos los accesorios esenciales para mantener nuestras tabletas en perfecto estado. Definitivamente, Anna. Brindemos por una experiencia de tableta agradable y bien protegida. Salud por eso, John. Hagamos que nuestras tabletas sean más funcionales y elegantes con estos accesorios. Salud, Anna. Vamos a crear una lista de verificación y obtener todos los elementos esenciales para nuestras tabletas. Por supuesto, John. Juntos, podemos sacar el máximo provecho de nuestras tabletas y disfrutar de todo su potencial. Empecemos, Anna. Estamos aquí para encontrar los accesorios perfectos para nuestras tabletas. Lección 5. Navegar por la ciudad. Hola Anna, necesito ir al centro de la ciudad. ¿Sabes qué autobús debo tomar? Hola John, sí, querrás tomar el autobús número 12. Va directamente allí. Eso es práctico. ¿Es un autobús frecuente con horarios regulares? Sí, el autobús número 12 sale cada 15 minutos durante las horas punta. Eso es útil. Entonces no tendré que esperar demasiado. Exactamente, es una ruta popular, por lo que los autobuses suelen llegar a tiempo. ¿Hay algún punto de referencia o parada que deba tener en cuenta? Las principales paradas de la ruta son el ayuntamiento y la estación central. Genial. Me aseguraré de estar atento a esos puntos de referencia. Esa es una buena idea. Te ayudará a navegar por la ciudad.
¿Hay alguna parada de autobús específica donde deba tomar el autobús número 12? Sí, hay una parada de autobús designada justo fuera del centro comercial. Eso es práctico. Puedo llegar fácilmente al centro comercial desde donde estoy. Es una parada popular, así que no tendrás problemas para encontrarla. ¿Debo esperar un autobús abarrotado durante las horas pico? Sí, el autobús puede estar abarrotado, especialmente durante las horas punta. Lo tendré en cuenta y planificaré mi viaje en consecuencia. Es un enfoque inteligente. Es bueno estar preparado para los autobuses llenos de gente. ¿Hay algún billete específico que deba comprar para este autobús? Puedes comprar un billete de un solo viaje o un pase de un día para viajar de forma ilimitada. Voy a por el pase de un día. Será más práctico para mí. Es una buena elección, especialmente si planeas explorar más la ciudad. Gracias por toda la información, Anna. Agradezco tu ayuda. De nada, John. Me alegra poder ayudarlo con sus planes de viaje. Siempre es bueno tener a alguien familiarizado con la ciudad que te guíe. Estoy encantado de poder ayudar. Explorar nuevos lugares puede ser emocionante. Definitivamente. Tengo muchas ganas de conocer el centro de la ciudad. Estoy seguro de que lo pasarás genial. Disfruta tu viaje, John. Gracias, Anna. Me aseguraré de seguir tus instrucciones y coger el autobús número 12. Buen viaje, John. Pasa un buen rato explorando el centro de la ciudad. Lo haré, Anna. Gracias de nuevo por tu orientación. Cuídate. Lección 6. Aventuras divertidas. Hola, Anna. Me lo pasé muy bien en nuestro último viaje. Juntos es más divertido. Hola John, estoy totalmente de acuerdo. Deberíamos empezar a planificar nuestra próxima aventura. Definitivamente. Siempre es emocionante explorar nuevos lugares y crear recuerdos. Creo que deberíamos considerar la posibilidad de ir de excursión. Es una excelente manera de conectarse con la naturaleza. Es una idea fantástica. Podemos disfrutar de las vistas panorámicas y también hacer algo de ejercicio. Exactamente, el senderismo nos permite apreciar la belleza del aire libre. Podemos investigar diferentes senderos y elegir uno que se adapte a nuestro nivel de condición física. Sí, busquemos un sendero que ofrezca un desafío moderado y paisajes cautivadores. Sería increíble llegar a la cima y presenciar unas vistas impresionantes. También debemos empacar algunos bocadillos y agua para mantenernos con energía. Buen punto. Es importante mantenerse hidratado y repostar durante la caminata. Podemos llevar una cámara para capturar los impresionantes momentos a lo largo del camino. Absolutamente. Podemos documentar nuestra aventura y compartirla con los demás. Sería divertido crear un diario de viaje o un blog sobre nuestra experiencia de senderismo. Es una idea creativa. Podemos escribir sobre las rutas, los desafíos y las recompensas.
Incluso podríamos inspirar a otros a embarcarse en sus propias aventuras de senderismo. Eso sería increíble. Compartir nuestras experiencias puede ser tanto informativo como inspirador. También debemos comprobar el pronóstico del tiempo antes de ir de excursión. Definitivamente. Es importante estar preparado y vestirse adecuadamente para las condiciones. Podemos usar zapatos cómodos para caminar y vestirnos en capas para los cambios de temperatura. Siempre es mejor estar demasiado preparado que poco preparado. La seguridad debe ser nuestra máxima prioridad. Deberíamos informar a alguien sobre nuestros planes de senderismo. Sí, es importante que una persona de confianza sepa dónde estaremos y cuándo regresaremos. También podemos llevar un mapa, una brújula y un botiquín de primeros auxilios, por si acaso. Gran idea. Estar equipado con las herramientas adecuadas puede hacer que nuestra experiencia de senderismo sea más segura. Estoy entusiasmado con nuestra próxima aventura, John. Va a ser memorable. Del mismo modo, Anna. Me muero por recorrer los senderos y disfrutar de la belleza de la naturaleza. Empecemos a planificar y hagamos que nuestra próxima aventura sea inolvidable. Por supuesto, Anna. Juntos, nos embarcaremos en otro viaje divertido y gratificante. Lo espero con ansias, John. Hagamos que nuestra próxima aventura sea extraordinaria. Hagámoslo, Anna. Brindemos por emocionantes caminatas y experiencias inolvidables. Salud, John. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo juntos y creemos recuerdos para toda la vida. Salud, Anna. Empecemos a planificar y a prepararnos para nuestra próxima aventura. Lección 7. Equilibrar el trabajo y el descanso. Hola Anna, he estado trabajando muy duro últimamente. Es importante mantenerse productivo, ¿verdad? Hola John, absolutamente. Sin embargo, recuerda darte descansos y días de descanso. Tienes razón, el descanso es crucial para mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. Es fundamental recargarse y evitar el agotamiento. ¿Cómo te relajas normalmente? Disfruto leyendo libros o dando un paseo por la naturaleza. Me ayuda a relajarme. Eso suena encantador. Tomarse un descanso del trabajo y conectarse con la naturaleza puede ser rejuvenecedor. ¿Qué hay de ti, Anna? ¿Cómo encuentras momentos de descanso en medio de una apretada agenda? Me gusta practicar la meditación de atención plena. Me ayuda a despejar la mente y a encontrar la paz interior. Eso es genial, la atención plena puede ser una herramienta poderosa para reducir el estrés y aumentar la concentración. Absolutamente. Es importante encontrar actividades que nos brinden alegría y nos ayuden a relajarnos. Estoy de acuerdo, participar en pasatiempos y pasar tiempo con mis seres queridos también me ayuda a relajarme. El tiempo de calidad con amigos y familiares es precioso. Puede ser una fuente de consuelo y apoyo. Definitivamente. Tener un sistema de apoyo sólido es importante para el bienestar general. Es crucial priorizar el cuidado personal y escuchar las necesidades de nuestro cuerpo. Sí, el cuidado personal no es egoísta.
Es necesario para mantener la salud física y mental. Absolutamente. Recuerde programar también descansos regulares a lo largo de su jornada laboral. Es un buen recordatorio. De hecho, tomarse descansos breves puede mejorar la productividad. Sí, permite que nuestro cerebro se recargue y nos ayuda a mantener la concentración y la creatividad. Me aseguraré de incorporar descansos regulares en mi rutina de trabajo. Gracias por el consejo. De nada, John. Recuerda que el equilibrio entre la vida laboral y personal es clave para el éxito y la felicidad a largo plazo. Agradezco tu apoyo, Anna. Animémonos unos a otros a priorizar el cuidado personal. Por supuesto, John. Juntos, podemos crear un estilo de vida más saludable y satisfactorio. Gracias, Anna. Hagamos un esfuerzo consciente para encontrar momentos de descanso y rejuvenecimiento. Estoy de acuerdo, John. Estamos aquí para encontrar el equilibrio perfecto entre trabajo y descanso. Salud, Anna. Cuidemos de nosotros mismos y cultivemos una vida equilibrada. Salud, John. Por un futuro más saludable, feliz y productivo. Salud, Anna. Recordemos darnos también descansos y días de descanso. Lección 8. Comprar ropa. Hola Anna, necesito actualizar mi armario. Quiero una bonita camisa y un par de pantalones. Vamos a buscarlos primero. De cualquier color. Hola John, claro. Comprar ropa puede ser divertido. Podemos empezar por visitar diferentes tiendas. Parece un plan. Prefiero una camisa que sea a la vez elegante y cómoda. ¿Qué hay de ti? Estoy de acuerdo, la comodidad es clave. También me gustan las camisas con estampados o diseños gráficos interesantes. Esa es una buena idea. Los patrones únicos pueden añadir un toque de personalidad a un atuendo. Cuando se trata de pantalones, ¿tienes en mente algún estilo o material específico? Estoy abierto a diferentes opciones. Por lo general, opto por pantalones ajustados en un color versátil como el negro o el azul marino. Los pantalones ajustados son una excelente opción. Ofrecen un aspecto moderno y a medida. Absolutamente. Es importante encontrar ropa que nos quede bien y que nos haga sentir seguros. Visitemos algunas tiendas y probemos diferentes opciones para ver cuál funciona mejor para ti. Parece un plan. Probarnos la ropa nos permite ver cómo se ven y se sienten en nuestro cuerpo. También es una buena oportunidad para experimentar con diferentes estilos y colores. Estoy de acuerdo, probar algo nuevo puede ser emocionante y ayudarnos a descubrir nuevas preferencias de moda. No olvidemos considerar la tela. Los materiales transpirables y de alta calidad son importantes para la comodidad. Tienes razón, vale la pena invertir en ropa que dure y nos mantenga cómodos durante todo el día. También podemos consultar las tiendas en línea para ver una gama más amplia de opciones y precios competitivos. Las compras en línea ofrecen comodidad y nos permiten explorar una variedad de marcas. Solo asegúrate de revisar las tablas de tallas y leer las opiniones de los clientes antes de realizar una compra.
Buen punto. Es importante asegurarse de que la ropa le quede bien según las medidas proporcionadas. Una vez que encontremos la camisa y los pantalones perfectos, podemos pensar en los accesorios a juego. Los accesorios pueden realzar un atuendo. Un reloj elegante o un cinturón pueden añadir un toque final. Absolutamente. Los accesorios brindan la oportunidad de expresar nuestro estilo personal. Tengo muchas ganas de encontrar nuevas incorporaciones a mi armario. Empecemos nuestra aventura de compras. Hagámoslo, John. Vamos a buscarte una bonita camisa y unos pantalones que te encantarán. Gracias, Anna. Agradecemos mucho tu experiencia en moda. Vamos de compras. Lección 9. Destacarse en el mercado. Hola Anna, a medida que desarrollamos nuestro negocio, es crucial entender los puntos débiles de nuestros clientes. ¿Estás de acuerdo? Hola John, absolutamente. Conocer los desafíos de nuestros clientes nos ayudará a ofrecer mejores soluciones. Exactamente, una vez que comprendamos sus puntos débiles, podemos intercambiar ideas sobre cómo diferenciarnos. Es un enfoque excelente. Destacarse en el mercado es clave para atraer clientes. Debemos centrarnos en identificar puntos de venta únicos que nos diferencien de nuestros competidores. Acordado. Ofrecer algo diferente o resolver un problema de una manera única puede darnos una ventaja competitiva. ¿Tiene alguna idea inicial sobre cómo podemos diferenciar nuestro negocio? Una idea es ofrecer un servicio de atención al cliente excepcional. Ir más allá puede causar una impresión duradera. Excelente sugerencia. Tratar a nuestros clientes con cuidado y atención puede generar confianza y lealtad. Otra idea es crear una identidad de marca memorable a través de una narración efectiva y un diseño visual. Ese es un gran argumento. Una fuerte presencia de marca puede atraer clientes y hacernos más reconocibles. También podemos centrarnos en la innovación de productos. El desarrollo de funciones únicas puede hacer que nuestras ofertas destaquen. La innovación es clave. La mejora continua de nuestros productos en función de los comentarios de los clientes puede impulsar el éxito. Además, podemos explorar asociaciones y colaboraciones para ampliar nuestro alcance y ofrecer diversas soluciones. Las colaboraciones pueden aportar nuevas perspectivas y ayudarnos a acceder a nuevos mercados. También debemos considerar el poder del marketing y la comunicación efectiva para diferenciarnos. Absolutamente. Elaborar mensajes convincentes y llegar a nuestro público objetivo nos ayudará a destacar. Invertir en estudios de mercado puede proporcionar información valiosa y ayudarnos a adaptar nuestras ofertas a las necesidades de los clientes. La investigación es crucial. Comprender nuestro mercado objetivo guiará nuestras estrategias de toma de decisiones y diferenciación. Por último, podemos priorizar los comentarios de los clientes y mejorar continuamente en función de sus sugerencias. Escuchar a nuestros clientes y adaptarnos en consecuencia demostrará nuestro compromiso con su satisfacción. Estoy de acuerdo, John. Al centrarnos en estas ideas, podemos diferenciarnos y crear una fuerte presencia en el mercado. Gracias, Anna.
Agradezco tus aportaciones. Trabajemos juntos para implementar estas estrategias y hacer que nuestro negocio destaque. De nada, John. Me entusiasma ver prosperar nuestro negocio. Marquemos la diferencia en el mercado. Por supuesto, Anna. Diferenciémonos y proporcionemos un valor excepcional a nuestros clientes. Juntos lograremos el éxito. De hecho, juntos, John. Destaquemos y generemos un impacto positivo. Por un futuro brillante. Salud, Anna. Brindemos por nuestro viaje hacia la diferenciación y el éxito. Lección 10. Antojos de helado casero. Hola Anna, últimamente tengo ganas de un helado casero. Suena increíble, ¿verdad? Hola John, absolutamente. Hay algo especial en el sabor del helado casero. Estoy de acuerdo, la frescura y los sabores son inigualables. ¿Alguna vez has hecho helado en casa? Sí, lo he hecho. Es una actividad divertida y deliciosa. Además, puedes personalizar los sabores a tu gusto. Eso es fantástico. Me encantaría aprender a hacerlo. ¿Tienes algún sabor de helado favorito? Oh, ¿por dónde empiezo? Me encantan los sabores clásicos como el chocolate y la vainilla, pero también disfruto experimentando con combinaciones únicas como la miel de lavanda o el caramelo salado. Esos sabores suenan fantásticos. Soy más una persona afrutada. Me gustan los sabores de fresa o mango. Los sabores afrutados son refrescantes, especialmente durante el verano. Exploremos algunas recetas de helados caseros. Es una idea genial. Tengo ganas de intentar hacer mi propio helado. ¿Tienes alguna receta recomendada? Una receta sencilla es un helado básico de vainilla. Necesitarás leche, crema, azúcar y extracto de vainilla. Es un sabor clásico que se puede disfrutar solo o junto con otros postres. Eso suena delicioso. Me gusta la idea de empezar con un sabor clásico. ¿Cuál es el proceso para prepararlo? Es bastante sencillo. Primero, tendrás que calentar la leche y la nata en una cacerola hasta que estén tibias pero no hirviendo. Luego, incorporarás el azúcar y el extracto de vainilla hasta que estén bien combinados. Después de eso, dejarás que la mezcla se enfríe y la refrigerarás durante unas horas. Finalmente, la verterás en una máquina para hacer helados y la batirás según las instrucciones de la máquina. Eso suena factible. Me gusta que no requiera demasiados pasos complicados. Lo intentaré. Genial. Estoy seguro de que disfrutarás del proceso y del delicioso helado casero al final. Gracias por compartir la receta, Anna. ¿Tienes algún consejo para hacer que el helado sea más cremoso? Absolutamente. Un consejo es asegurarse de que la mezcla esté bien fría antes de batirla. Esto ayuda a lograr una textura más cremosa. También puedes añadir una pequeña cantidad de maicena o gelatina a la mezcla para mejorar la cremosidad. Son consejos útiles. Los tendré en cuenta cuando haga el helado. Me muero por probarlo. Estoy emocionada por ti, Ion.
El helado casero es una delicia que vale la pena saborear. Disfruta del proceso y de los deliciosos resultados. Gracias, Anna. Agradezco tu orientación. Te haré saber cómo resulta. Vamos a disfrutar pronto de un helado casero. Parece un plan, John. Lo espero con ansias. Disfruta de tu aventura de hacer helados. Lo haré, Anna. Gracias una vez más. Brindemos por satisfacer nuestro gusto por lo dulce con un helado casero. Lección 11. Compartir ideas y sugerencias. Hola Anna, he estado pensando en formas de mejorar nuestro proyecto. En caso de que sea una buena idea, ¿qué sugieres? Hola John, me alegro de que estés abierto a nuevas ideas. Te sugiero que realices una encuesta para recopilar comentarios de nuestro público objetivo. Es una gran sugerencia, Anna. Una encuesta proporcionará información valiosa y nos ayudará a tomar decisiones informadas. ¿Cómo debemos hacerlo? Podemos crear una encuesta en línea mediante una plataforma como Google Forms o SurveyMonkey. Diseñaremos preguntas que aborden aspectos específicos de nuestro proyecto y compartiremos el enlace de la encuesta con nuestra audiencia. Excelente. De este modo, podemos recopilar datos directamente de nuestro público objetivo y comprender sus preferencias. ¿Alguna otra sugerencia? Otra idea es organizar un grupo focal o una serie de entrevistas con un grupo selecto de personas que representen a nuestro mercado objetivo. Nos permitirá mantener debates en profundidad y recopilar comentarios cualitativos. Es una gran sugerencia, Anna. Las interacciones cara a cara pueden proporcionar información valiosa y ayudarnos a entender a nuestra audiencia a un nivel más profundo. Estudiaré la posibilidad de organizar un grupo focal. Además, podemos analizar las estrategias de nuestros competidores e identificar las áreas en las que podemos diferenciarnos. Esto nos dará una ventaja competitiva. Es un enfoque inteligente, Anna. Comprender las fortalezas y debilidades de nuestros competidores nos ayudará a posicionarnos de manera efectiva. Realizaré un análisis exhaustivo de la competencia. Otra sugerencia es explorar asociaciones con otras empresas o personas influyentes de nuestra industria. Las colaboraciones pueden ampliar nuestro alcance y atraer a un público más amplio. Es una idea excelente, Anna. La asociación con otras personas puede aportar nuevas perspectivas y abrir puertas a nuevas oportunidades. Empezaré a investigar posibles colaboraciones. También deberíamos considerar aprovechar las plataformas de redes sociales para interactuar con nuestra audiencia y construir una fuerte presencia en línea. Es una forma eficaz de conectarnos con nuestro mercado objetivo. Es un gran argumento, Anna. Las redes sociales son una herramienta poderosa para la comunicación y la creación de marca. Trabajaré en el desarrollo de una estrategia de redes sociales. Por último, sugiero revisar y analizar regularmente nuestros datos y comentarios para tomar decisiones basadas en datos. Nos ayudará a identificar las áreas de mejora y a medir nuestro progreso. Por supuesto, Anna. La mejora continua es la clave del éxito. Me aseguraré de establecer un ciclo de retroalimentación y de analizar nuestros datos con regularidad. Parece un plan sólido, John. Al implementar estas sugerencias, podemos mejorar nuestro proyecto y servir mejor a nuestra audiencia. Gracias, Anna, por tu valiosa contribución. Agradezco tus sugerencias. Trabajemos juntos para implementar estas ideas y llevar nuestro proyecto a nuevas alturas.
De nada, John. Estoy emocionada de ver prosperar nuestro proyecto. Juntos haremos que sea un éxito. De hecho, juntos, Anna. Transformemos estas ideas en acciones y alcancemos nuestros objetivos. Por un proyecto innovador y exitoso. Lección 12. Compartir historias y experiencias. Oh, qué bien. ¿Dónde lo encontraste? La encontré en una boutique local del centro. Tienen artículos únicos y modernos. Eso es genial, me encanta descubrir las joyas ocultas de la ciudad. ¿Encuentras a menudo cosas interesantes allí? Sí, me gusta explorar diferentes tiendas y mercados. Nunca sabes con qué te puedes encontrar. Eso es cierto. Siempre es emocionante tropezar con algo inesperado. ¿Compartes tus historias con otras personas? Absolutamente. Me encanta compartir mis aventuras de compras con amigos y familiares. Es una forma divertida de conectar e intercambiar experiencias. Estoy de acuerdo, compartir historias nos permite aprender unos de otros y descubrir nuevos lugares. ¿Alguna vez has inspirado a alguien a visitar una tienda que le recomendaste? Sí, lo he hecho. Es gratificante cuando alguien visita una tienda siguiendo mi recomendación y disfruta de su experiencia. Es como difundir la alegría del descubrimiento. Eso es maravilloso. Sus recomendaciones deben tener mucho peso. Tendré que tomar nota de tus tiendas favoritas. Estaré encantado de compartir mis recomendaciones contigo, John. Avísame si estás buscando algo específico. Gracias, Anna. Agradezco tu disposición a compartirlo. Siempre estoy buscando tiendas únicas con hallazgos interesantes. De nada, John. Me alegro de poder ayudar. Explorar nuevos lugares y compartir historias es algo que disfruto. Parece un pasatiempo fantástico. También me aseguraré de mantenerte informado sobre cualquier descubrimiento interesante que haga. Sería genial, John. Estoy deseando escuchar tus experiencias. Es como hacer un recorrido virtual por la ciudad. Por supuesto, Anna. Compartir nuestras historias nos permitirá vivir la ciudad de una manera nueva, incluso si no podemos estar juntos físicamente allí. Esa es la belleza de contar historias. Acerca a las personas y crea conexiones, sin importar dónde nos encontremos. Tienes toda la razón, Anna. Las historias tienen el poder de salvar distancias y crear experiencias compartidas. Sigamos compartiendo e inspirándonos unos a otros. No podría estar más de acuerdo, John. Brindemos por la alegría de contar historias y las aventuras que nos esperan. Dejemos que las historias se desarrollen. Salud, Anna. Que nuestras historias inspiren y traigan alegría a los demás. Mantengamos las historias fluyendo y las conexiones creciendo. Lección 13. Explorando las boutiques locales. Oh, qué bien. ¿Dónde lo encontraste? La encontré en una boutique local del centro. Tienen artículos únicos y modernos. Eso es genial. ¿Visita con frecuencia las boutiques locales? Sí, me gusta explorar diferentes tiendas y mercados. Nunca sabes con qué te puedes encontrar.
Eso es cierto. Siempre es emocionante tropezar con algo inesperado. ¿Has encontrado otras boutiques interesantes en la zona? Definitivamente. Hay otra boutique a pocas cuadras de distancia que tiene una gran selección de joyas hechas a mano. Las joyas hechas a mano suenan fascinantes. Tendré que comprobarlo. ¿Hay otros tipos de tiendas que te gustaría explorar? Además de las boutiques, también me gusta visitar tiendas de antigüedades y tiendas de segunda mano. Allí puedes encontrar algunos tesoros únicos. Parece una forma divertida de descubrir joyas ocultas. Algún día tendré que acompañarte en una de tus aventuras de compras. Sería genial, Ion. Siempre es más agradable explorar nuevos lugares con un amigo. Estoy de acuerdo, explorar juntos nos permite compartir nuestras experiencias y descubrir cosas nuevas. ¿Alguna vez has encontrado algo realmente especial en una boutique? Sí, una vez encontré un vestido vintage que estaba en excelentes condiciones. Era una pieza única. Eso es increíble. Debe haber sido como encontrar un tesoro. ¿Tienes algún consejo para encontrar artículos únicos en las boutiques? Un consejo es que te tomes tu tiempo y eches un vistazo a todo. A veces, los mejores hallazgos se esconden entre los estantes. Es un buen argumento. La paciencia es clave cuando se trata de encontrar objetos únicos. Lo tendré en cuenta. ¿Tienes algún otro consejo? Otro consejo es entablar una conversación con los propietarios o el personal de la tienda. A menudo tienen información valiosa y pueden recomendar joyas ocultas. Establecer una relación con los propietarios de las tiendas hace que la experiencia de compra sea aún más agradable. Haré un esfuerzo por conectarme con ellos. Gracias por los consejos, Anna. De nada, John. Me alegra poder compartir algunos consejos contigo. Felices compras y que encuentres muchos tesoros únicos. Gracias, Anna. Agradezco tu orientación. Sigamos explorando las boutiques locales y descubriendo juntos las joyas ocultas. Por supuesto, John. Por más aventuras de compras y por la alegría de descubrir algo especial. Vamos. Salud, Anna. Embárquese en estas escapadas de compras y cree recuerdos imborrables. Hacia nuevas boutiques y hallazgos únicos. Lección 14. Hornear dulces. Hola Anna, últimamente he estado experimentando en la cocina. Hacemos una variedad de galletas, pasteles y tartas. Es un dulce regalo para todos. Hola John, suena delicioso. Hornear es una forma maravillosa de satisfacer nuestro gusto por lo dulce. ¿Cuál es tu postre favorito para preparar? Me gusta hacer galletas con chispas de chocolate. El aroma de las galletas recién horneadas es irresistible. ¿Qué hay de ti, Anna? Me encanta hornear tarta de manzana. La combinación de canela y manzanas es ampliamente deliciosa. ¿Tienes algún consejo secreto para hacer galletas perfectas? Un consejo es enfriar la masa para galletas antes de hornear. Esto ayuda a evitar que se esparzan demasiado y da como resultado una textura más masticable. Es un buen consejo, John. Lo tendré en cuenta la próxima vez que hornee galletas. ¿Tienes algún consejo para hacer una masa de tarta hojaldrada? Absolutamente.
Un consejo es usar mantequilla fría y agua helada al hacer la masa. Ayuda a crear capas y le da esa deseada descamación. Nunca lo supe. Gracias por compartirlo, John. Lo intentaré. Hornear puede ser muy divertido, especialmente cuando aprendemos nuevas técnicas. De nada, Anna. La repostería es un proceso de aprendizaje continuo, y siempre es emocionante probar cosas nuevas. ¿Alguna vez has tenido algún problema con la repostería? Sí, una vez olvidé añadir polvo de hornear a un pastel y resultó muy denso. Pero aprendemos de nuestros errores, ¿verdad? Absolutamente. Los percances en la repostería le ocurren a todo el mundo. Lo importante es seguir intentándolo y no tener miedo de experimentar. ¿Tienes una receta favorita? Tengo una receta familiar de pastel de chocolate que se ha transmitido de generación en generación. Definitivamente es mi favorito de todos los tiempos. Las recetas familiares son las mejores. Guardan tantos recuerdos y tradiciones. Me encantaría probar tu tarta de chocolate algún día. ¿Puedes compartir la receta? Claro, estaré encantado de compartirlo contigo, John. Seguro que lo disfrutarás tanto como lo hace mi familia. La repostería une a las personas. Gracias, Anna. Agradezco tu disposición a compartirlo. Hornear es realmente una manera maravillosa de conectarse con los demás y difundir alegría a través de golosinas. De nada, John. La repostería es un lenguaje universal que hace sonreír a la gente. Sigamos horneando y compartiendo nuestras dulces creaciones. Por supuesto, Anna. Por muchas más aventuras de repostería y por la alegría de disfrutar de deliciosos manjares. Sigamos horneando. Lección 15. Herramientas y técnicas artísticas. Hola Anna, últimamente he estado trabajando en algunos proyectos de pintura. Para pintar, necesitaba brochas y rodillos. Los otros proyectos solo requerían. Hola John, es interesante. Es sorprendente cómo diferentes proyectos de arte requieren diferentes herramientas. ¿Qué otras herramientas necesitabas? También necesitaba una paleta y un poco de pintura. La mezcla de colores es una parte importante del proceso de pintura. Estoy de acuerdo, John. Una buena paleta nos ayuda a mezclar colores y crear tonalidades únicas. ¿Utilizaste alguna técnica de pintura específica? Sí, experimenté tanto con técnicas de cepillado húmedo sobre húmedo como con técnicas de cepillado en seco. El cepillado húmedo sobre húmedo da un aspecto más suave, mientras que el cepillado en seco añade textura. Eso es fascinante. Diferentes técnicas pueden transformar por completo el resultado de una pintura. ¿Has probado otras técnicas? También probé el acristalamiento, que consiste en superponer colores translúcidos para crear profundidad y riqueza en la obra de arte. El acristalamiento suena intrigante. Debe añadir una hermosa luminosidad a la pintura. ¿Tienes algún color favorito con el que trabajar? Me gusta trabajar con azules y verdes. Evocan una sensación de tranquilidad y naturaleza. ¿Qué hay de ti, Anna? ¿Algún color favorito? Me atraen los tonos tierra cálidos como los marrones y los naranjas. Me hacen sentir cómoda y con los pies en la tierra. Los colores tienen un gran impacto en nuestras emociones. Por supuesto, Anna. Los colores tienen el poder de evocar diversas emociones y crear el ambiente de una obra de arte. Es realmente fascinante.
¿Has probado alguna vez otras formas de arte? Sí, he incursionado en la cerámica y la escultura. Es una forma diferente de expresar la creatividad y trabajar con formas tridimensionales. La cerámica y la escultura requieren un conjunto diferente de habilidades. Es impresionante cómo el arte puede adoptar tantas formas diferentes. ¿Tienes algún consejo para los principiantes en el mundo del arte? Un consejo es practicar con regularidad y no tener miedo de cometer errores. El arte es un viaje de autoexpresión, y cada trazo cuenta. Es un buen consejo, Anna. La perseverancia y la aceptación del proceso de aprendizaje son la clave. ¿Tienes algún artista favorito que te inspire? Me inspiran las obras de Vincent van Gogh. Su uso de colores vibrantes y pinceladas expresivas es realmente cautivador. El arte de Van Gogh es atemporal. Su estilo único sigue inspirando a generaciones de artistas. Gracias por compartir, Anna. Sigamos explorando el mundo del arte juntos. De nada, John. El arte es una aventura sin fin. Sigamos creando, explorando e inspirándonos. Brindemos por nuestros viajes artísticos. Salud, Anna. Que nuestros esfuerzos artísticos nos traigan alegría, satisfacción y creatividad sin fin. Pintemos nuestro mundo con colores e imaginación.